Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola hermanos, estamos nuevamente en Escudriñando las Escrituras, un programa para la enseñanza del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, para la maduración y el crecimiento de los creyentes. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 8 de la serie Cristo, Única Esperanza, y el título de hoy es El poder de Jesús. El poder, tan ansiado, tan deseado por las personas, que muchos llegan a cometer homicidios. Por alcanzar el poder, mucha gente hace muchas cosas no muy agradables, que hablan muy mal de ellos, pero muchas veces las metas que ellos quieren alcanzar hace que justifiquen los medios para poder lograrlo. Algo así como el fin justifica los medios. Y el hombre, desde que cayó en pecado, ha deseado tener un poder y un conocimiento parecido al que tiene Dios. El poder de Dios sobrepasa toda nuestra imaginación. Es tan grande el poder de Dios que el hombre no puede comprenderlo e inventa cuestiones súper erradas para poder explicar fenómenos naturales, fenómenos del propio ser humano o del mundo que le rodea, pues su mente, su razonamiento no le da, no quiere aceptar que exista un poder tan inmenso de Dios que pueda haber ejercido sobre este mundo, este universo, de tal forma, por ejemplo, el hombre no ha podido aceptar estos últimos decenios que el mundo fue creado en tan solo 6 días. Es algo que es inimaginable para muchas personas el llegar a pensar esto. Los conflictos del mundo a lo largo de la historia del hombre han sido por querer ejercer poderío y dominio sobre el resto. Las guerras, sobre todo, es típico de el querer tener poder sobre una población, sobre una nación diferente. De hecho, la motivación del pecado de Satanás fue querer sentarse en el trono de Dios con un poder como el Altísimo y ser adorado de la misma forma. También en Edén, la tentación al pecado fue el querer ser igual a Dios, con un poder de conocimiento semejante a Él. Entendemos, hermanos, que los hombres fueron hechos inferiores a los ángeles. Eso nos dice las Escrituras. Y que el diablo, por ser un ángel, tiene poder sobre el hombre para dañarlo, pero no tiene autoridad para hacerlo, a menos que Dios se lo permita. Y su poder es limitado y es muy, pero muy inferior al poder de Dios. Alguien puede tener mucho poder, por ejemplo, para golpearte o para hacerte daño, pero no tener autoridad sobre ti para ordenarte, por ejemplo, cómo debes conducir tu vida. Dios, en cambio, posee ambos atributos: la autoridad, que ya la vimos en el capítulo anterior, y además es el Todopoderoso. Hay 2 cosas que no debes atribuirle a Dios. Una, que Dios necesita algo de ti, u otra, que Dios no puede hacer algo.
El creador del universo no necesita nada de ti, ni de mí, ni de nosotros. Y Él todo lo puede. No hay nada que Dios no pueda. Dios tiene todo el poder y tiene toda la autoridad para hacer lo que en su justicia y santidad desee. Hechos capítulo 17, en el versículo 25, dice la palabra que Dios no es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Dios no necesita nada. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y eso es lo que le cuesta hoy día a la ciencia y es el engaño también para los jóvenes, para los estudiantes, a todo nivel, de hacernos creer que la vida y que todas las cosas no tienen nada que ver con Dios y que Dios es un invento, cuando en realidad por todos lados Dios ha dejado huellas a nivel micro y a nivel macro de que vaya que hay complejidad y sabiduría, y vaya que hay poder en la creación y en todas las cosas que Él sustenta. Jesús es la forma como Dios sustenta todo con su poder. Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos ha hablado en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Muchas veces nos habla y se refiere a ese tiempo en que los profetas le hablaron también al pueblo de Dios. Pero estamos en los postreros días, en los postreros tiempos, y Él nos habla a través del Hijo, el Hijo de Dios, Jesús, a quien dice, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y siendo Jesús la imagen misma de la sustancia de Dios, y siendo Jesús quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho este sacrificio, esta purificación de nuestros pecados en la cruz, por medio de sí mismo, se ha sentado en el trono de la majestad en las alturas. El poder de Jesús es un poder que sobrepasa todo entendimiento. Solo en el nombre de Jesús hay poder, y Él es el autor de la vida y además es por el cual se hizo todas las cosas. Él mismo las hizo y las sustenta hasta el día de hoy. Su poder es inimaginable, imposible que un hombre con su mente normal, con su razonamiento normal, pueda llegar a comprender. ¿Hay poder? Sí, hay poder en Jesús. Cántalo conmigo. Quien murió. Hay poder, poder sin igual, poder en la sangre que vertió. Quien se salvó de toda nada. Tan solo hay poder en quien. Santidad, tan solo hay poder
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Poder de Jesús. Una de las características ya mencionadas recientemente es que Dios es el Todopoderoso. Es esta característica que nosotros le llamamos también la omnipotencia, que significa que el omnipotente todo lo puede, todo lo puede. Es una cualidad exclusiva de Dios que solo Dios tiene. Y Jesús dice claramente en las Escrituras tener acceso a ese poder. Jesús es el Todopoderoso, hecho hombre, según comprendemos por la revelación de las Escrituras. Y así también se presentó, por ejemplo, delante de Juan en la visión del Apocalipsis, de este Juan desterrado en la isla de Patmos, con muy pocas esperanzas, y ahí le aparece Cristo, única esperanza, y se le aparece el Todopoderoso, Jesús, al cual él había seguido durante algunos años siendo su discípulo amado. Se le aparece en los postreros días en el destierro en Patmos y le hace la gran revelación que ha quedado para nuestros días, que es el Apocalipsis, que nos sirve para comprender que estamos en el equipo ganador y cómo son los sucesos de los últimos tiempos, para que nosotros tengamos una visión hacia el futuro, una esperanza grande en que el que está de nuestro lado, en el cual hemos creído, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dijo Jesús a Juan ahí en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, le dijo, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Jesús, el Todopoderoso, en quien hemos creído, quien ha sido nuestro Salvador, el que es, el que era y el que esperamos que vuelva, el que ha de venir, el que es el principio de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Ese es el ser en el cual has creído. No es un hombre cualquiera, no es un ser humano grande, maravilloso, un excelente filósofo, un gran maestro, un rabino excepcional. Es el Todopoderoso hecho hombre, que tiene omnipotencia, que todo lo puede, el Alfa, la Omega, principio y fin. El poder de Dios cuesta hoy mucho comprenderlo, hermano. Sé yo que esto para muchos es difícil, sobre todo porque el maligno ha introducido la idea de que este mundo ha demorado millones y millones de años en lograr autoformarse en un asunto así como ensayo-error, que requiere muchísimos y millones de milagros que pudieran ocurrir. Pero ellos han dicho que es la naturaleza sabia que ha ido formando. Y es tanto que nos han metido esto desde niños en la escuela primaria, la secundaria, la universidad, el estudio posgrado, la televisión, el cine, el internet, en todos lados, que hoy día hablarle a una persona que tenga mucho conocimiento les parece que le estuvieran hablando algo descabellado cuando se le mencionan detalles de los primeros capítulos del Génesis y donde aparece que en solo 6 días, del domingo al viernes, fue creado todo lo que existe. Realmente no creen en el poder de Dios y tratan muchos que se congregan, que dicen ser cristianos, tratan de mezclarlo en una mezcla media rara entre leche y deposiciones humanas o de animales y se tratan de beber eso, que es una mezcla de Biblia con pseudociencia. Incluso todo esto lo hacen creyendo que
están bebiendo algo sano, mezclando esto que han recibido, esta enseñanza falsa en los colegios, mezclándolo con la santa palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. El relato del Génesis en la Biblia es claro, es contundente. Éxodo también define claramente en Éxodo 20, cuando se hablan de los 10 mandamientos, cómo fue creado el mundo, cuántos días se demoró. Hay varios detalles en las Escrituras, en varios textos de las Escrituras que nos permiten entender que son 6 días literales y no millones de años. Como por ejemplo, mencionemos uno, no es el tema de hoy, pero por ejemplo, las plantas fueron creadas el día 3 y después al día siguiente, según las Escrituras, el día 4 fue creado el sol. Bueno, y para los que tratan de meter aquí millones de años entre un día y otro, esto es imposible, que una planta sea creada y pasen 1 año, 2 años, 3 años y que no haya sol. Pues se muere, de verdad. Bueno, si fueran cientos o miles o millones de años entre un día y otro, no podrían haber sobrevivido todas las plantas sin el prescindible sol. Esto es por dar un ejemplo. El poder de Dios no tiene problemas para crear el mundo en solo 6 días. Dice Éxodo 20:11, porque en 6 días, solamente en 6 días, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. ¡Qué tremendo poder de Dios! ¡Qué tremendo poder de Dios! Hoy día, absolutamente inimaginable, absolutamente rechazado por los profesores de ciencia que han confiado en las pseudo investigaciones humanas y han desconfiado en la palabra de Dios. ¿Por qué pudo Dios haber creado todo esto en 6 días? Porque Él es el Todopoderoso. Él lo pudo hacer. Solamente Él sabe cómo lo puede hacer. Nosotros somos pero tan chiquititos que no podemos comprender como el ser más grande del universo, Dios, pudo haber creado todo esto. Así que vaya imaginando el poder de su Salvador, de su Redentor. Tienes dificultades, cuestiones que no has solucionado, oraciones pendientes, grandes sufrimientos, padecimientos. Confía en el poder de Dios. Si Dios no lo ha hecho hasta el momento es porque Dios tiene otro plan. Recuerda que la mente de Dios, los pensamientos de Dios son más altos y totalmente diferentes que nuestros pensamientos, que son pensamientos finitos. El pensamiento de Dios es un pensamiento eterno. Hay cuestiones, hermanos, que Dios tiene todo el poder para sanarte o hacer 1000 maravillas, pero Él no lo hace. Pues el hecho de que Él posea ese poder no significa que siempre lo va a usar de acuerdo a la razón humana, sino lo usa de acuerdo a su propia discreción. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice con respecto a Jesucristo, Jesús, del cual estamos hablando, y su poder, dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué maravilloso es Jesús! ¿Es Jesús, hermanos, el Todopoderoso? Así dice la Escritura, que Él es el Alfa, la Omega, el principio y fin, el Todopoderoso. También muchos otros textos refieren lo mismo. Ese es su nivel de poder, el mismo que vemos desde el principio de la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis. Con ese poder tan grande que tiene, pudo crear todo lo que hay en el universo, como dice Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron por Él, por Jesús, hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esos versículos habla del verbo de Dios, pero después en el
Juan capítulo 1 versículo 14 se refiere que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, refiriéndose que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Este Juan 1.3 es otro versículo que nos revela que Jesús es el mismo Dios que creó en Génesis en solo 6 días. Pues en Génesis 1.1 dice, ¿quién es el que creó todo? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Juan 1.3 dice, todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es este mismo Dios del Génesis el que ha venido a ti, ha venido a tu vida, ha venido para que te arrepientas, para que le recibas, para que si sientes temor, si te sientes débil, te sientes preocupado, sientes incertidumbre de tu vida, hay dudas con respecto a qué va a pasar contigo, tienes miedo de la muerte, no sabes para dónde vas, no sabes por qué estás aquí. Jesús, confía en su palabra, en la palabra que tiene poder, en el nombre que tiene poder, en el nombre de Jesús. Y espera en Él, espera en sus tiempos, porque Él es el Todopoderoso. Y si no lo ha hecho, lo que tú le has estado pidiendo o le quieres pedir, no lo quiere hacer, es sencillamente porque su voluntad es soberana. Y Él, como soberano Rey del universo y Señor de señores, hace lo que de acuerdo a su mente, a la mente de Dios, Él ha determinado hacer. Así que a tu lado, en ti, está el Todopoderoso, a través de su Santo Espíritu. Y qué mejor que ocupar tiempo en estas materias y no perder tanto tiempo hoy día en cuestiones menores que no tienen poder positivo para tu vida y más bien tienen poderes engañosos, poderes que te van desviando, que te van sacando de tener una mente como la de Cristo, te van llevando a otra vida, a una vida alejada, al camino ancho, te van alejando de la posibilidad de conocerle al Creador, al Todopoderoso, al Señor de señores, al Rey de reyes, a la máxima, pero máxima autoridad del universo. No pierdas el tiempo en otras cosas. Escudriña las Escrituras, llénate de el poder también de tu Rey y Señor, el Todopoderoso. El ungido, poderoso gran Rey. ¿Cómo no servirte? Siendo Rey, tu vida diste por mí. ¿Cómo no rendirme? Si todos mis pecados borraste en la cruz. Amarte, si abrirán los cielos y pronto vendrás, Todopoderoso, Todopoderoso. Vives en mí, estás aquí, no seré nunca me dejarás, Todopoderoso.
Rey, tu vida diste por mí. ¿Y cómo no rendirme si todos mis pecados borras en la cruz? ¿Cómo no amarte si abrirán los cielos y pronto vendrás? Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Cristo, única esperanza, titulado El poder de Jesús. El poder del Señor es un poder que es inimaginable, muy difícil de entender. Es difícil comprender que Dios se haya hecho hombre y Jesucristo sea el mismo que aparece ahí en Génesis. Jesús, el Creador. Él, fíjate que tiene poder sobre lo que creó en el principio y tiene poder también para crear nuevas todas las cosas. Como sabemos que Él, a los que se han arrepentido creyendo en su sacrificio, les ha dado, según dice la Escritura, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, un nuevo nombre, una nueva vida en Cristo. La palabra de Dios, refiriéndose a Jesucristo en Apocalipsis 4:11, por ejemplo, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, refiriéndose a Jesús, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. También en Apocalipsis 21, del 5 al 7,
Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, dice el apóstol Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Este mismo que aparece en Apocalipsis al comienzo del libro, diciendo yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, también aparece acá en Apocalipsis 21:5, diciendo he aquí yo hago nuevas todas las cosas, porque Él es el creador. Él fue el que creó al principio la vida, la fuente del agua de la vida, y es el que ofrece este enorme beneficio, este enorme premio que nadie merece, que es heredar todas las cosas, siendo llamado hijo de Dios o hijo adoptivo de Dios. Veamos, por ejemplo, hermanos, con respecto a Jesús, cuando Él estuvo entre nosotros, cómo mostró su poder creador. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, la escena que se vivió en las bodas de Caná de Galilea? Juan, en el capítulo 2, relata esta escena, cuando Jesús transforma el agua en vino, y esto definido como un principio de las señales que más tarde haría. María, recuerden ustedes, la madre de Jesús acá en la tierra, le pide que haga algo porque se acabó el vino en las bodas de Caná. Y Jesús, un poco molesto, aparentemente le dice que todavía no es su tiempo, pero accede a la petición de su madre. Dicen que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esto aparece ahí en Juan capítulo 2, de los versículos 6 al 7. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Ahora, científicamente es imposible transformar agua en vino. Son sustancias químicas totalmente diferentes. El hombre, hermanos, puede obedecer al Señor en el mejor de los casos, pero no puede crear o transformar una cosa a otra que no sea químicamente compatible de ser cambiadas o transformadas. Solo Dios puede crear vino, por ejemplo, a partir del agua normal. Solamente esto es un atributo del Creador, el único que puede crear realmente de algo totalmente diferente, o incluso donde no hay, puede crear para que haya. Continúa Juan el capítulo 2 de los versículos 8 al 10. Entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el maestresala de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sido testigos de esas tinajas que ellos mismos habían llenado y cómo Jesús la había transformado en vino, esas 6 tinajas, llamó entonces el maestresala al esposo de esta boda y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, y esto debido a que la calidad del vino que Jesús había creado era perfecta. Mateo también nos recuerda que lo que Dios crea es perfecto, y Jesús también nos insta a cada uno de nosotros a alcanzar la estatura de Cristo, a poner nuestros ojos hacia la perfección, así como nuestro Dios es perfecto, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que nosotros alcancemos o pongamos la mira en esa perfección. Y esa perfección la podremos tener cuando hacemos la voluntad de Dios,
cuando seguimos sus normas divinas, cuando hacemos lo que su palabra dice, cuando llevamos a la obra lo que tenemos en nuestro corazón almacenados como la palabra de Dios. Mateo 5:48 dice: sed pues perfectos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dijo Jesús. El poder, hermanos, para crear es algo que lo podemos revisar en varios pasajes de las Escrituras. Y esta perfección que Dios muestra al realizar estos milagros nos asombra. Por ejemplo, cuando Él alimenta a 4.000 hombres con tan solo 7 panes y unos pocos peces. Y fíjese que este suceso ocurrió en unos montes a orillas del mar de Galilea. Y esto que menciona a 4.000 hombres sin contar niños y mujeres. Y fíjate que en otro momento también crea alimento de tan solo 5 panes y 2 peces y alimenta a 5.000 hombres. Esto en un lugar desierto según las Escrituras. ¿Cómo lo hizo? Él lo sabe hacer porque Él es el Creador. Jesús mostrando su poder, mostrando cómo el Padre está en Él y en el Padre. Dice la palabra que Él bendijo y multiplicó al instante lo que había, creando alimentos, por ejemplo, en base a seres vivos como los peces, pero también creó alimentos que requieren una elaboración humana, como son los panes, y Él lo puede hacer. Él es el Creador, es el Todopoderoso. Él tiene poder, hermanos, para crear incluso tejidos blandos, huesos, órganos nuevos, y también hacer nueva a una criatura que estaba muerta en delitos y pecados. Mateo capítulo 15, de los versículos 29 al 31, está un resumen de la obra de Jesús. Dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Ponga atención: cojos, mancos, gente que le falta una mano, gente que está cojo por una enfermedad o tal vez porque le falta una pierna, ciego, gente que ya sus órganos de los ojos no ven, mudos, que tienen la imposibilidad de hablar. Y dice que los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque Él es el Creador, Él es el Todopoderoso. El mismo que estaba en el principio es el que está al final. Es el Alfa y la Omega, es el principio y fin. Él que tiene la capacidad de crear tejidos blandos, huesos, órganos nuevos, capacidad para crear alimentos, capacidad para alimentar a su gente, a su pueblo. Jesucristo, nuestro Dios, en ese has creído, en el que es capaz de transformar el agua en vino, el que estaba ahí en el Apocalipsis, donde le dice al apóstol Juan: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así que si este mundo se ha deteriorado mucho, si tu situación, tu vida, tu salud se ha deteriorado mucho, ten la confianza que el poder de Jesús alcanza y sobra para crear nuevas todas las cosas. Son palabras fieles y verdaderas, y está hecho porque la palabra lo dice, y no hay duda al respecto. Cuando Dios habla es porque la situación será así. Tal vez hoy día tienes que esperar un poco, tal vez tu tiempo, tu necesidad quisiera que hoy día el Creador de vida estuviera haciendo lo que tú anhelas o has anhelado por tanto tiempo. Ahora, esto no es ofrecer un evangelio de milagros, de milagrería, sino que es un evangelio para el arrepentimiento, para el perdón, para que la gente realmente haga la voluntad de Dios. Los milagros son para demostrar este poder de Jesús, para hacerte ver que el poder del evangelio
Si lo podemos ver en milagros, en donde nosotros podemos palpar estos milagros, es para que nosotros tengamos fe que el milagro espiritual y las promesas que están en la Biblia se cumplirán. El creador de vida, Jesús, el creador del universo, el que sustenta todas las cosas, el que ha prometido crear nuevas todas las cosas, también es el que te ha redimido y el que hoy día se acerca a tu corazón y te dice: no temas, porque mi poder es el mayor de todos. Yo soy el creador tuyo, incluso tengo propósitos para ti. Pensé en ti antes del principio y hoy día estoy haciendo la parte para que tú aprendas de mí y comprendas cuál es mi poder, cuál es mi autoridad, para que tengas confianza y aumente tu fe en lo que has creído. La inmensidad de la creación, tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio con tu voz y llamas a vivir lo que no es. Haces descender tu espíritu y la tierra vuelve a florecer. La inmensidad de la creación, tu palabra la sostiene, Dios. Rompes el silencio
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Poder de Jesús. Otra característica que podemos revisar en las Escrituras es la omnipresencia de Dios. Cómo Jesús, siendo Dios encarnado, mostró también estas características cuando estuvo entre nosotros. Tener la característica de omnipresente significa que es capaz de estar en todas partes al mismo tiempo. Y es uno de los poderes que solo Dios posee, la omnipresencia. Fíjate que aunque físicamente Jesús estaba en un cuerpo, se encontraba también en otra parte. Siendo Dios, estaba presente viendo, por ejemplo, a Natanael. La historia recuerda cómo Natanael conoció a Jesús y Jesús le mostró en estos versículos su omnipresencia, que a pesar que él estaba en otro lado, Jesús vio a Natanael en una situación particular, personal de él, que lo hizo entender que realmente el que estaba frente a él era un ser superior, sobrenatural, al cual deseo seguir. La historia está ahí en Juan capítulo 1, de los versículos 48 al 51. Le dijo Natanael a Jesús: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y esta frase, que nos parece tan simple, está hablando de la omnipresencia de Jesús, una característica exclusiva de Dios. Respondió entonces sorprendido Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entendió él que al decirle esto, que cuando estaba debajo de la higuera lo había visto, seguramente en alguna situación tan íntima, tan personal, que Natanael terminó declarando que él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Respondió Jesús, fíjate, y le dijo a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le aseguró Jesús. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es Jesús, un hombre que caminó siendo hijo de carpintero, después como carpintero y finalmente mostrando su ministerio, el motivo por el cual había venido a este mundo, para venir a tomar nuestro lugar y salvarnos. Fíjate que no era un hombre cualquiera. Las Escrituras nos revelan claramente que Él es Dios. El Salmo 139, versículo 7, refiriéndose específicamente a Dios, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar, hermanos, donde tú puedas huir de su presencia. Él es omnipresente. Él está contigo y puede observar las más íntimas acciones o actividades, incluso conocer tus pensamientos. No puedes huir de su presencia, no puedes huir de su espíritu. Él es omnipresente. Aunque tu familia, tus amigos, tus parientes, tu cónyuge no sea testigo de las malas acciones que has tomado, siempre Dios ha visto todas ellas y Él no ha dejado ninguna que se le escape. Eso debe darnos confianza que Él está con nosotros, pero también a su vez darnos temor, respeto hacia Dios, porque Él siempre está presente. Mateo capítulo 18, versículo 20, dijo Jesús con respecto a esta misma cualidad que Él reclama para Él mismo, y por lo cual también podemos entender que Él es Dios. Dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
¿Y qué es lo que es esto? Sino declarando su característica, que es la omnipresencia. Esto significa, hermano, que Él es Dios, pues usted comprenderá que al mismo tiempo en el mundo hay muchos que están congregados en diferentes lugares del planeta. Solo si Jesucristo es Dios omnipresente puede cumplirse de verdad esta escritura de Mateo 18:20. Pues si Él no fuera Dios omnipresente, sería falso lo que Él dice, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Mateo 28:20 también hay otra promesa de Jesucristo. Dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta promesa de Jesús solamente es posible porque Él es omnipresente, pues Él está en todo lugar. Por eso Él nos asegura, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él no fuera el Dios omnipresente, sería imposible, hermano, que se pudiera cumplir esta promesa. Jesús puede ver tu vida, puede estar en todo lugar donde tú estás, tal como lo dice Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y los ojos de Jesús están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No temáis, hermanos, no temáis porque tal vez puedas sentir momentos de soledad, de amargura, de tristeza, de abandono, pues Dios siempre está contigo. Y Jesús, en quien debes poner tu confianza y tu creencia, Él siempre está con los que han decidido seguirle. Nuestro Dios cumple sus promesas porque Él las ha dicho siendo Dios en la tierra y siendo Dios en los cielos y en todo lugar. Entonces, para cuando tengas algún sentimiento en tu corazón negativo, piensa que Jesús nunca te ha dejado. Él nunca te ha abandonado. A pesar de que has pasado por graves dificultades en la vida, Él siempre ha estado ahí observando. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y cuando dice a los malos, también nos recordamos de nuestras malas obras, de nuestras malas acciones. Y claro, nos causa vergüenza que Dios haya estado observando y tenga el registro de lo que nosotros estábamos haciendo en aquel momento pecaminoso, en donde estábamos pero tan alejados de la voluntad de Dios. Y también nos da tranquilidad y paz saber que aún en los momentos de mayor amargura, de mayor soledad, de mayor padecimientos, Él está con nosotros. Y la palabra dice que nosotros los cristianos padeceremos aflicción y seremos afligidos y seremos probados, y en la debilidad Dios se hará fuerte en nosotros. Pero tenemos que tener la confianza, la certeza de que Él nunca nos ha abandonado. Adherido a tu corazón me encuentro seguro, no importando los vientos más fuertes ni la tempestad. Sé muy bien que en tus brazos de amor estoy confiado y que con alas bien fuertes al fin puedo echarme a volar. Me levantarás, tu mano me guía de no tropezar. Tú nunca me has dejado, no me has desamparado.
brindándome tu mano, dándome fortaleza. Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí, tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí. Oh. He vivido muy buenos momentos que nunca se olvidan. He pasado por esas tormentas que agitan el mar, y al pasar de los años tu amor conmigo siempre ha estado. Sé que aunque padre y madre me dejen, tú me recogerás, me levantarás, tu mano me guía de no tropezar. Tú nunca me has dejado, no me has desamparado, y en mis momentos duros tú siempre estás ahí, brindándome tu mano, dándome fortaleza. Tú nunca me has dejado, tú siempre estás ahí, tú nunca me has dejado, no, tú siempre estás ahí, tú siempre estás ahí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Poder de Jesús. Es cierto que Jesús se despojó de muchos privilegios cuando se hizo hombre, cuando bajó del cielo y tomó la forma humana, como dice Filipenses 2 del 5 al 8. Pero no por eso Jesús dejó de ser Dios. Él, una mezcla de hijo del hombre e hijo de Dios. Por la carne, judío, nacido de medio del pueblo judío, este pueblo elegido de Dios. Y por el Espíritu, engendrado por el Espíritu Santo, para cumplir un propósito claro. Este Dios, como hemos mencionado, siendo el creador del universo, el todopoderoso, el omnipresente, además tiene otra característica conocida, que es la omnisciencia. La omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Omnisciente, por ejemplo, significa que todo lo sabe, todo lo conoce, y es otro poder que solo Dios tiene, y vemos también esta misma cualidad en Jesús. Y esto nos muestra realmente quién es Jesús y cuál es su poder. Él es omnisciente. Juan capítulo 2, versículos 24 al 25, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. No tenía necesidad, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Y por qué sabía lo que había en el hombre? ¿Y por qué no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio? Porque él conocía a todos, porque el conocimiento que él tiene es el conocimiento de Dios. Hay también un ejemplo de esta omnisciencia de Jesús, cuando, por ejemplo, le revela el pasado secreto a la samaritana. ¿Recuerda usted esa historia ahí en Juan capítulo 4, de los versículos 16 al 19?
Dice que Jesús le dijo a la samaritana: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Mas Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y claramente le está revelando un pasado que no tendría por qué saber este desconocido, que esta samaritana no tenía actualmente marido porque 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Y le dijo entonces la mujer samaritana: Señor, me parece que tú eres profeta. Y más que profeta, ¿quién es Jesús? ¿Solo un profeta? ¿Alguien que conoce ciertos secretos? ¿Alguien que se le revela ciertos secretos? ¿O es Dios, el omnisciente Dios, entre nosotros? La palabra es clara y contundente al decirnos que es Dios mismo, hecho carne, y grande fue su misterio de la piedad hacia nosotros, pues nosotros, sin merecer absolutamente nada, Él hizo uso de sus poderes para estar en medio de nosotros y llevar a cabo su perfecto plan de salvación nuestra, para que nosotros le honremos, le glorifiquemos, le demos gracia eternamente por lo que ha hecho por nosotros. Así que tus pensamientos incluso conoce Dios. Recuerden también una historia con respecto a que Jesús conoce los pensamientos, es omnisciente con respecto a los pensamientos de las personas, algo íntimo. En Mateo 9, de los versículos 2 al 4, dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Se acuerda de esos 4 amigos? Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, dice la Escritura, decían dentro de sí, o sea, pensaban: este blasfema. Y la palabra dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Ahí usted ve la capacidad de omnisciencia, el poder de omnisciencia de Jesús. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesucristo, ese es el poder de Él. Así que vaya que tenemos un potente Salvador, un potente Redentor, el Todopoderoso, el omnipresente, el Creador del universo y el omnisciente Dios. Jesucristo conoce mis pensamientos y conoce tus pensamientos, hermano. Hay otro ejemplo en la Escritura en Mateo 12, versículos 22 al 26. Dice que fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Este sí que estaba bien fregado. Endemoniado, ciego y mudo. Y dice que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba asombrada, atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Refiriéndose que ¿será este el Mesías que nosotros estamos esperando? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús, dice, los pensamientos de ellos, nuevamente esta capacidad tremenda de conocer los pensamientos de las personas, hace que Él pueda enfrentarle y decirle: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esto precisamente era por lo que estos fariseos estaban pensando, diciendo que Él echaba fuera a los demonios por obra de Satanás. Entonces Él les dice, al conocer los pensamientos de ellos, le dice que es imposible que un reino dividido contra sí mismo permanezca, o que una casa dividida contra sí mismo permanezca. O sea que si Satanás echaba fuera los demonios a través de él, estaba destruyendo su propia casa y su propio reino. Pero esto aquí vemos básicamente
los pensamientos que conoce Jesús, la omnisciencia de Jesús. También en Juan capítulo 16, versículo 30, los apóstoles le dicen a Jesús: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Los apóstoles, después de un tiempo, se empezaron a dar cuenta que este carpintero, hijo de carpintero, que al principio ellos pensaban que era un profeta, un rabí, y de poquito fueron comprendiendo que tal vez podía ser el Mesías prometido, el Cristo. Más adelante empezaron a darse cuenta y llegaron al final de sus vidas a comprender que al que habían seguido era al Dios mismo encarnado, al Mesías prometido, al Salvador que venía a salvar al mundo, no precisamente Salvador del pueblo de Israel como un Salvador político o militar, sino como un Salvador de los pecados de las personas. Era el Salvador de las personas que en arrepentimiento y fe fueran creyendo en el plan de Dios. Y los apóstoles finalmente llegaron a esta conclusión, que Jesús era omnisciente, que Él sabía todas las cosas, que no necesitaba que nadie le preguntara, y por esto creyeron que había salido de Dios. Recuerden también otro pequeño detalle de la omnisciencia de Jesús. Cuando se encuentra con Pedro y Pedro confiesa en que Él nunca lo dejará. Mateo 26, 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Quién era ese que podría decir esto? ¿Un adivino? ¿Un profeta? ¿O Dios mismo encarnado? Vea usted el poder de Jesús y compárelo con el mismo poder de Dios y entenderá que efectivamente nuestro Salvador es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, hecho hombre. Maravillosa obra de misericordia y de amor del Dios del universo en venir a salvar a cada uno de nosotros y ofrecerle a cada uno de nosotros una vida maravillosa, plena en Él y con Él, por siempre, eternamente, maravilloso. Los ojos de Jesús revelan que Él es nuestro Dios. La vida de Jesús nos revela que Él es Dios mismo encarnado. Qué maravilloso es escudriñar las Escrituras y entender que Cristo realmente es el único que puede tener los mismos poderes de Dios, pues Él finalmente es nuestra única esperanza, pues en Él reside el poder mismo del Dios de todo el universo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que
lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llenas de tu paz. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Poder de Jesús. Fíjate que los judíos sabían que Jehová Dios era su único sanador. Éxodo, en el capítulo 15, versículo 26, habla lo siguiente. Dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Ellos sabían que Jehová era su sanador, el que podía realmente quitar todos los males de su pueblo y evitar que diferentes enfermedades incluso llegaran a su pueblo. Ellos sabían que cuando Dios viniera a ellos, estas serían las señales de Jehová sanador. Isaías capítulo 35, versículos 4 y 6, dice la Escritura, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene
con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y aquí está claramente revelado en Isaías capítulo 35, que Dios mismo vendrá y os salvará, refiriéndose a nuestro personaje, Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Es Jehová tu sanador, Jehová nuestro sanador. Es el mismo Dios que vino a salvarnos. Y la Escritura se cumplió en Cristo. Por eso que cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle a Jesús, por encargo de Juan el Bautista, que le dijera realmente si él era el Cristo, Jesús le recuerda, en el fondo, Isaías 35, donde dice, Dios mismo vendrá y os salvará, pues los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará y cantará la lengua del mudo. Dice Mateo 11, versículos 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y esa era la señal evidente de que estaba entre medio de ellos Dios salvando a su pueblo. Las señales de este poder maravilloso que Jesús estaba manifestando estaban demostrando que se estaba cumpliendo la escritura de Isaías 35 y también se estaba cumpliendo la escritura de Éxodo 15, 26, Jehová es tu sanador. El poder de Cristo, hermano, para sanar lo vemos claramente reflejado en la escritura como una forma de demostración de quién es el que estuvo entre nosotros. Dios sanaba, Jesús sanaba a todos los enfermos que traían a Él, con o sin fe de los enfermos. Fíjese que era con o sin fe, pues traían, por ejemplo, gente endemoniada, que usted entenderá que nada de fe puede tener alguien que está endemoniado, pero igual eran sanados. Mateo capítulo 8, versículo 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a Jesús muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Los que eran sanados y de los demonios que tenían era sin fe, era con fe de los que los traían, pero sin fe del enfermo. Y los otros enfermos que venían a él, algunos venían con mucha fe y otros venían a ver qué pasaba. A todos sanó, dice, porque Jehová es nuestro sanador. Mateo también, capítulo 4, versículos 23 al 25, dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el poder de Jesús, el poder sanador, el mismo que nosotros esperaríamos del Dios del universo. Y se difundió, dice, su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Maravilloso el poder de Jesús para sanar. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La fama de Jesús se hizo grande cuando Él mostró a través del poder en Él, el poder de Dios mismo en Él, que poco comprendían, pero hoy día sí nos sirve todo esto de comprensión para saber quién realmente fue Jesús, para que podamos creer en Él frente a nuestras dificultades y tenerlo no como uno más de tantas religiones, sino entendiendo que su obra, escrita ahí en la Biblia, estas escrituras que
fueron redactadas durante aproximadamente 1600 años y que hoy día nosotros podemos revisar. Estas escrituras nos hablan de este Dios que prometió y cientos o miles de años después cumplió. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza de este Cristo. No estamos frente a cualquiera, estamos frente a nuestro sanador, a nuestro Salvador, el que vino a tomar tus pecados para llevarlo a la cruz, para dejarte limpio de todo pecado, de toda maldad. El que vino a tomar tus enfermedades también, y por lo cual cuando llegue el día y la hora ya no habrá más peste, ni hambre, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Llegará el día en que no sufrirás ninguna enfermedad de ninguna naturaleza, cuando estemos en el reino establecido por Dios y ya no habrá más dolencia, no habrá más enfermedad porque las primeras cosas pasaron. Ese es el sacrificio de Cristo, el que se llevó nuestros pecados, el que se llevó nuestras enfermedades y que hoy día podemos alabar a Dios, glorificar a Dios, que ese es el poder de Jesús, el poder del Dios omnisciente, del Dios omnipresente, del Dios poderoso, del Creador, de nuestro Dios sanador. Por tu muerte
Solo en ti mi confianza está. Solo en ti, solo en ti, mi Salvador. Mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Poder de Jesús. Jesús, hermanos, tiene un poder tan extraordinario que incluso su poder está sobre la muerte y sobre la resurrección. Él, como hombre, murió, pero Él lo hizo con un propósito, y también como Dios, Él nos habló al respecto de cuál era su control sobre su vida y muerte. Juan capítulo 10, versículo 18, dijo Jesús: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar mi vida. Eso es lo que dijo Jesús ahí en Juan 10, 18. Nadie le podía quitar la vida, sino que Él mismo decidió voluntariamente, por amor, por misericordia, de su plan, de la obediencia también al plan de Dios Padre, de poner su vida en rescate por mucho. Tengo poder para poner la vida, y dijo, tengo poder para volver a tomar mi vida. Y claro que lo demostró con su resurrección. Juan en el capítulo 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Eso fue algo que Jesús hizo. Él demostró que Él podía tomar su vida, podía ponerla al servicio del plan de Dios, y después tenía poder para volver a tomar esta misma vida. Y por eso que la palabra dice que inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Él lo hizo en forma voluntaria. Fue un sacrificio voluntario de Jesús. Así que más grande todavía es nuestra honra hacia Él, es nuestra gloria que podemos darle, porque Él tenía, si bien es cierto, este poder para tomar su vida, ponerla en rescate por muchos, y bajar al sepulcro y volverla a tomar para gloria de la resurrección. No es menor que no hay nadie que pueda hacer
eso por nosotros. Solamente Dios, solamente el sacrificio de Cristo es el único que fue capaz de poner su vida por ti, bajar al sepulcro, sufrir las consecuencias de todo esto de morir una muerte tan humillante como morir en cruz y después salir victorioso de la resurrección, limpiándonos de los pecados que nosotros debiéramos ser responsables y pagar esa culpa por esos pecados. El poder de Jesús alcanza para resucitar los muertos, pero también para resucitar los muertos espirituales. Filipenses 3, de los versículos 9 y 10, dice: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dijo Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El poder de la resurrección de Cristo, ser capaz de participar también profundamente, íntimamente de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte y en todo, tomándonos de este Señor, siendo nosotros en Él y Él en nosotros, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, viviendo tan ligados como vive el pámpano a la vid. No podremos llevar fruto agradable a Dios si no tenemos una real unión, ligadura, comunión con Dios, con Cristo, y así podemos ser partícipes día a día de sus padecimientos y de su resurrección. Fíjate que Jesús, aún resucitado, después de haber venido a cumplir el plan de Dios y haber resucitado, tenía intactos sus poderes con su creación. El poder de Jesús resucitado sobre los peces del mar, vamos a ver, mandándole a que concurran a cierto lugar para ser pescados. Eso nos resulta increíble. Si no fuera Dios, ¿qué hombre podría ordenarle al cardumen de peces que fuera a un lugar específico para que los pescadores pudieran atraparlos con sus redes? Solo Dios puede hacer estas cosas. Juan capítulo 21, versículos 3 al 6, dice la palabra: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo desde la playa: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y estos pescadores cabizbajos, que venían después de haber estado toda una noche sin pescar nada, les respondieron: no. Y Jesús les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y estos hombres le hicieron caso a este sujeto de la playa, que ellos no sabían que era Jesús, y la echaron la red a la derecha de la barca. Y ya, dice la Escritura, no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ese es el poder del Creador, el poder de Jesús, que tiene poder sobre las criaturas, y estas criaturas le obedecen. Juan capítulo 21, versículo 11, dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. No eran pececitos ahí chiquititos, grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Este Cristo nos sorprende muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido sucesos increíbles? Muchos de nosotros podemos contar a lo largo de nuestra vida de cristiano sucesos, no como este relatado, pero en el fondo que muestran que Dios de algún modo se nos presentó más directamente en la vida y nos ayudó con un milagro extraordinario para que
entendamos que hay poder en Jesús. Hay poder en el Dios del universo. Al Dios que adoramos es a Jesús, hecho hombre. Este Padre, Hijo, Espíritu Santo, que en un solo ser maravilloso, siendo uno, pueden hacer este gran plan para que hoy día estemos nosotros escuchando la palabra de Dios y estemos gozosos y llenos de esperanza, porque Él está con nosotros, aún en la dificultad, aún en la prueba difícil, porque los ojos de Dios están sobre los justos y los injustos, sobre los buenos, sobre los malos, sobre nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Ahí están los ojos de este Dios maravilloso que adoramos, que está con nosotros cada día, con su poder maravilloso, haciéndonos ver que no nos desanimemos. Si nos falta la esperanza, hay una esperanza que no tiene que faltar, y es que confiemos en Él, que confiemos en Cristo, que confiemos en el poder que hay en Jesús. Te adoramos, todo
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 8 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Poder de Jesús. Cuando tú eras niño, o cuando tú eras niña, lo más probable es que tú sabías mucho menos cuestiones de las que sabes hoy. Pero el hecho de que cuando tú eras niño sabías menos cosas de las que sabes hoy, no quiere decir que no eras tú mismo. Bueno, eso es más o menos para decir quién es Jesús. Hoy hay falsas doctrinas, por ejemplo, que dicen que Jesús no es Dios porque no tenía todos los poderes de Dios, que no tenía toda la plenitud de Dios. Y por esa razón el apóstol Pablo confirmó la deidad de Jesús en Colosenses 2, versículos 8 y 9, diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Que vengan aquí a engañarte, a decirte, no, que resulta que esto, lo que piensa que fulano de tal, que estudió profundamente esto, que hizo un gran análisis, y que según lo que se ha visto, las costumbres de diferentes pueblos, las tradiciones, según los fundamentos de la ciencia, etc. Y no hablen según Cristo. Ojo. Y vengan a destruir la palabra de Dios. Ojo. Os quieren engañar. Dice que porque en Cristo habita corporalmente, dijo el apóstol Pablo, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta palabra está ahí para que nosotros comprendamos que toda la plenitud de la divinidad de Dios está corporalmente habitada en Jesús. Aunque vengan falsas doctrinas y personas a decir que en un cuerpo de hombre no puede estar la plenitud de la deidad, y vengan aquí a echarnos abajo el avión, tratando de decir que Jesús solamente es un hijo, uno de los hijos de Dios, uno de los profetas de Dios, uno de los tantos seres creados por Dios, dicen otros mentirosos. No les creamos. Si usted está en un lugar donde le están diciendo esas cosas, arranque de ahí, váyase de ese lugar y no se contamine más, aunque se parezca pero mucho la palabra. Pero si le vienen a decir que en Cristo no habita corporalmente toda la plenitud de Dios, entonces están engañando y los van a confundir, no solamente en esto, sino en muchas otras verdades fundamentales de la Escritura, y finalmente va a terminar perdiéndose, enredándose, muy confundido. Jesús, Él tiene poder para fortalecernos en medio de este mundo malo y de su falsa enseñanza. Efesios 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién se tiene que fortalecer entonces, hermano querido? Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién se tiene que fortalecer entonces? En el Señor y en el poder de su fuerza. En nadie más. Ha sido dado un nombre, sobre todo nombre, en el cual podamos ser salvos y en el cual podamos confiar: Jesucristo, nuestro Señor. Y este mismo Señor, dice la Escritura ahí en Filipenses 3, del 20 al 21, tiene poder para sujetar todas las cosas y para transformar incluso nuestro cuerpo. Dijo Pablo a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, hablando de Jesús, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está bien clarito y resumido todo.
Jesús, el Salvador, el Señor Jesucristo, será el que transformará tu cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, un cuerpo celestial. ¿Y cómo lo hará? Con el poder, por el poder con el cual el mismo Jesús sujeta a sí mismo todas las cosas que hoy existen. Aquí está resumido, Filipenses 3, 20, 21, quién realmente es Jesús y qué es lo que hará Jesús contigo. Te glorificará por su poder, por el poder que Él tiene, ese mismo poder que Él usa para sujetar a sí mismo todas las cosas que existen. Así que hay poder en Jesús, poder para cumplir todos tus propósitos. Ese poder está ahí, está activo. Ese poder que a veces la gente no lo comprende, que quieren hacerlo creer que significa otra cosa. Pero hoy día hemos aprendido, hermano, que Dios tiene el poder y en Jesús está todo el poder. El poder para cumplir todos sus propósitos. Habla 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice el apóstol, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se cumplirán todo propósito de bondad, toda obra de fe en nosotros? Con su poder. ¿Y esto para qué? ¿Para qué va a hacer Dios esto en nosotros? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se llene de gloria en todos nosotros. Él que ha tenido gracia hacia nosotros será honrado y glorificado por la eternidad. El poder de Jesucristo, hermano, es el mayor de todos, pues es el poder de Dios en medio de nosotros. ¿Tienes dificultad hoy día? ¿Tienes problemas? ¿Hay asuntos graves? No temas, hermano. No desmayes, mantente firme, confía en Jesús como tu única esperanza, pues solo en Cristo está la única esperanza. Solo en el poder de Jesús, en tu Salvador y Señor, encontrarás la verdadera fortaleza, encontrarás la paz necesaria, pues de tu lado está el mejor de todos y el único con poderes tan extraordinarios y maravillosos como el que hemos revisado en este capítulo, el poder del Creador, el Todopoderoso, el omnipresente Dios, el omnisciente Dios, el Dios sanador, el que sujeta todas las cosas, el que cumple todos sus propósitos, el que nos fortalece. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Jesús. ¿De quién temerás? Él, Jesús, es la roca fuerte, el escudo de la salvación. Él es tu Dios. Confía en Él. Sé perseverante. Persevera hasta el fin. Y podrás disfrutar las promesas que Dios tiene en su palabra. Que no desmaye tu fe, que no desmaye tus esperanzas, pues el poder de Jesús está ahí, todos los días, con vosotros, todos los días contigo y en todos nosotros, para ayudarnos, para sujetar todas las cosas, pendiente de lo que sucede. Y este Dios todopoderoso hará lo que según su soberanía ha determinado. Él cumplirá sus propósitos. Si Él ha prometido salvación para tu vida, la salvación es segura. Confía en Él, confía, ten esperanza y confianza en Cristo, en su poder, en el poder de Jesús. Vamos
Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti